Hola, hoy día 16 de diciembre del año 2020. Los saludo a todos especialmente por el advenimiento de las fiestas navideñas y de fin de año, y también a los delegados de los grupos de WhatsApp de este proyecto de ley de reincorporación a la actividad militar policial 2020. Que vayamos ya iniciando el proceso de recojo y recolección de firmas a nivel nacional. Yo ya tengo en mi poder un número y una cantidad eh, de firmas que me han remitido algunos en forma personal a mi despacho y que las tengo guardadas hasta que podamos reunir el compendio o el conglomerado nacional para llevar hacia la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, en compañía de los delegados a nivel nacional, para luego ser derivado al Congreso de la República y su posterior debate y aprobación. Con mucha fe obtuvimos este proyecto de ley de reincorporación a la actividad militar policial de técnicos, oficiales, especialistas, personal civil y personal de la sanidad de las Fuerzas Armadas, con el tema de la pandemia del coronavirus COVID-19, pospandemia, el tema de la reinserción económica y de la seguridad ciudadana, muy afectada en los últimos tiempos. Bien, quería dirigirme para ustedes para, mediante este video, dar alguna opinión de la conversación que tuve con el señor José Ponciano de Pasión Policial respecto a una inquietud legal y preocupación de que en la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú se encuentran expidiendo diversas resoluciones administrativas que responden a las solicitudes respecto a efectivos policiales que han fallecido en acto de servicio, con ocasión de servicio o consecuencia del servicio, por el tema de la pandemia coronavirus COVID-19. Y los están considerando que, al haberse contagiado y haberse producido el aislamiento social obligatorio efectuado por la propia Policía Nacional y los dispositivos legales vigentes, tanto sanitarios también, son considerados actos ajenos al servicio, lo cual, desde mi opinión modesta, constituye un claro agravio y acto arbitrario al derecho a la salud, al servicio policial y al trabajo, lógicamente. Bien, hemos tomado como referencia para conversar con ustedes y darles alguna opinión al respecto una resolución directoral 07093-2020 de REUN del 10 de julio del año 2020, de un caso Norma Valera Muñoz y otros. Bien, lo primero que tenemos que decir es que las resoluciones directorales que expide la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional habla en base a un visto de un informe administrativo de la región policial que esté a cargo del proceso o acto administrativo sobre el fallecimiento de un efectivo policial de armas, y que, bueno, prácticamente por el coronavirus COVID-19 está siendo pasado a la situación policial de retiro por acto ajeno al servicio. En esta resolución directoral se hace mención a que con una resolución directoral, por ejemplo 5060-2020, se dio por terminada la carrera policial de este suboficial brigadier de armas, ¿no?, que falleció el 18 de mayo del 2020. Bien. También se hace mención de que existe un informe administrativo 234-2020 del 19 de mayo del 2020 que estableció que este suboficial de apellido Varela, que laboraba en la comisaría de Santa Elizabeth en la región policial Lima, encontrándose en una situación de aislamiento social obligatorio del 30 de marzo de 2020 como una medida preventiva, al ser una persona vulnerable porque era mayor de 60 años, debido a la sintomatología respiratoria característica de la infección viral antes indicada. El 7 de mayo se apersonó a la clínica San Juan Bautista para su atención médica, donde le practicaron la prueba de hisopado faríngeo, dando como resultado positivo, para lo cual el 10 de mayo de 2020 fue trasladado e internado en el hospital Augusto B. Leguía y falleció el 16 de mayo de 2020, conforme se corrobora con el certificado de función general
número 2025-224, siendo la causa básica de fallecimiento COVID-19. Ojo, este es el caso concreto. Pero, ¿qué opina la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional? Efectuó un dictamen el 1908-2020, del 27 de mayo del 2020, y opina que el fallecimiento del suboficial brigadier debe ser considerado como acto ajeno al servicio. Bien, pero tenemos que tener en cuenta que previo a ello tiene que haber un consejo de investigación para el personal de suboficiales de armas y de servicios de la Policía Nacional, que mediante un acta de pronunciamiento se ha manifestado de que el fallecimiento del indicado suboficial brigadier, que ocurrió el 16 de mayo de 2020, se produjo como acto ajeno al servicio. Entonces comienzan las preocupaciones de que cuando se expide la resolución hacen mención también de que si bien es cierto la pandemia del coronavirus COVID-19 ha afectado a todas las personas, a todos los efectivos de la Policía Nacional, hacen un razonamiento genérico, pero que hace mención también que el artículo 95 del reglamento 1267, ley de la Policía Nacional, aprobado por el decreto Supremo 026/2017, señala que los consejos de investigación son órganos que tienen por finalidad estudiar, evaluar, emitir opinión sobre los expedientes administrativos para determinar las acciones meritorias del personal policial que merezcan ser reconocidos institucionalmente y proponer al director general de la Policía Nacional los incentivos correspondientes. Asimismo, emiten pronunciamiento y determinan la relación existente entre el fallecimiento o invalidez del personal con respecto al servicio policial, así como lo relacionado con los ascensos póstumos de acción de armas. Es decir, conforme a este artículo 95 del reglamento, el decreto legislativo 1267 de la Policía Nacional, el decreto supremo 026/2017, el Consejo de Investigación son los únicos facultados que estudian, evalúan y emiten opinión con tal fin, ¿no? También hace mención que el artículo 55 del reglamento del decreto legislativo 1149, ley de la carrera y situación personal de la Policía Nacional, aprobada por el decreto supremo 016/2013 del 16 de noviembre del 2013, señala que los consejos de investigación son los órganos de carácter temporal o permanente que son competentes para estudiar, evaluar y emitir opinión para el otorgamiento de la relación existente entre el fallecimiento o invalidez del personal con respecto al servicio policial. Hemos hecho los hechos. Ahora el órgano encargado, que es designado por la Policía Nacional, que es esta comisión que le denominan Consejo de Investigación, para determinar la finalidad si los actos son actos por acción de armas, con acción de servicio o ajenos al servicio. En este caso estamos hablando del pandemia coronavirus COVID-19, que ha afectado no solamente a la Policía Nacional, que está en primer orden, a la sanidad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y a toda la población en general a nivel mundial, ¿no? Pero están estableciendo también acá algunos criterios para la calificación del acto concreto de acto ajeno al servicio. Hay argumentos que se basan en informes de asesoría jurídica, pero no hacen mención a la historia clínica, o sea, no hacen un análisis de la historia clínica, que debe ser la prueba vital para poder marcar la luz de un informe legal. No encuentro ninguna mención a eso. Hacen mención al expediente 2446-2003 AATC, fundamento 6, de una perspectiva constitucional, donde el Tribunal Constitucional determinó que un acto de un policía nacional puede ser considerado como acto de servicio, debe encontrarse relacionado con las funciones descritas en el artículo 166 de la Constitución Política del Perú, que dice que la Policía Nacional tiene que, por finalidad fundamental, garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Si es que no se relaciona con esta jurisprudencia 2448-2003, que es la parte formal, pero la parte de fondo, que es la historia clínica, los argumentos médicos, el tratamiento, el examen mismo del coronavirus COVID-19 y el análisis fundamentalmente administrativo de la situación de hecho y de derecho en que se encontraba el efectivo, para nada es mencionado. Eso se llama ausencia de motivación lógica y concreta, vulnera el debido proceso. Caso Yulena Yamoja, que el Tribunal Constitucional y los abogados lo conocemos, ¿no? Bueno, en estas facultades la Dirección de Asesoría Jurídica emite su opinión, que esta viuda de este efectivo policial declaran incluso desestimado su recurso de apelación y disponen que la Dependencia de Recursos Humanos de la Policía Nacional lo remita al archivo todo esto. Bien, sometido al análisis jurídico,
Las razones que voy a dar para que estas resoluciones y estos actos administrativos son nulos, por base constitucional, nulos por base jurídica, nulos por base argumentativa, nulos por base de carencia médica clínica, nulos por falta de información y prueba documentaria que no está establecida a través de estos órganos encargados de investigación ya mencionados. Con ocasión de mi conversación que he tenido pues con este distinguido activista y bloguero de la actividad policial, José Ponciano, reflexionando, tenemos que, si bien es cierto, la ley de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú, el decreto legislativo 1149, su fecha 11 de diciembre del año 2012, habla estrictamente que la Policía Nacional requiere un sistema normativo que asegure el proyecto de vida profesional, ojo, proyecto de vida profesional de sus integrantes, es decir, de todos los efectivos, lógicamente por adhesión, la familia, la esposa, los hijos, ¿no? Es necesario establecer un único marco normativo de la carrera y la situación personal de la Policía Nacional, se refiere al decreto legislativo 1149. El ámbito de aplicación en el artículo 2 habla, las disposiciones del presente decreto legislativo alcanzan tanto oficiales, suboficiales de armas y servicios de la Policía Nacional en situación de actividad, en situación de disponibilidad y retiro. También está incluido lo de retiro. Los cadetes y alumnos de las escuelas de formación también se rigen por la ley de régimen educativo de la Policía Nacional del Perú y los demás que les sean aplicables. Bien, en el artículo 3 de esta norma habla de que tenemos que tener en cuenta la asignación, o sea, la ubicación del personal en situación de actividad en el cargo específico, en el numeral 3, en el artículo 3, numeral 13, la hoja anual de rendimiento profesional o técnico, en la lista anual de rendimiento profesional o técnico, la nota anual de rendimiento técnico y fundamentalmente en su inciso 28 del artículo 3 dice el servicio policial. Conjunto de actividades que ejecuta el personal en situación de actividad para el cumplimiento de su finalidad y misión institucional. Entonces este efectivo policial ha estado en curso e inmerso básicamente en el numeral 28 del artículo 3 de la ley de decreto 1149. Es decir, ¿y por qué lo emiten una opinión jurídica como acto ajeno al servicio cuando está expresamente señalado en la norma que la conducta y el comportamiento de este oficial sería esta? Bueno, ello tiene que estar corroborado a la luz, como va a concluir el informe legal, de el expediente administrativo del caso, los informes médicos y los aportes probatorios en cuales se le ha corrido traslado a la viuda o al interesado respecto a la situación jurídica que derivaría en las resoluciones que son objeto de nulidad y comentario en la presente y que lógicamente tienen que ser derivados al Poder Judicial para que el Poder Judicial ordene que se pueda dar una pensión íntegra, reconocimiento de los derechos fundamentales de esta viuda y de sus familiares, porque este señor, considero modestamente, de acuerdo a los estudios, su fallecimiento se ha debido en acto del servicio. Consecuentemente, su resolución debe ser que pase a retiro por fallecimiento a consecuencia del servicio. Sin embargo, dicen que es acto ajeno al servicio. Bueno, ese es el tema de debate. Es evidente que los dictámenes legales y el procedimiento administrativo policial, incluso de las Fuerzas Armadas también, no se rigen por los principios rectores de la carrera y situación personal de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. Recuerden que hay el principio de igualdad, de imparcialidad, de objetividad, el principio de transparencia y que fundamentalmente la aplicación de estos principios es la observancia obligatoria cuando es favorable al personal y a sus instituciones. Nosotros queremos dejar en claro también de que esta norma habla de que el término de la carrera en su artículo 60 es por fallecimiento o pase a la situación de retiro. Y en el artículo 63, ojo, mucha atención, en el artículo 63, numeral 5, dice acto ajeno al servicio, circunstancia que se produce como consecuencia de hechos que no guardan relación con el cumplimiento de la función policial. Repito, inciso quinto, artículo 63, acto ajeno al servicio, circunstancia que se produce como consecuencia de hechos que no guardan relación con el cumplimiento de la función del policía o policial. Si este suboficial brigadier se encontraba en ejercicio del servicio y la función policial, donde ha adquirido la enfermedad del coronavirus COVID-19 y va a ser pasado como acto ajeno al servicio, esto no resiste el más mínimo análisis jurídico. Lógicamente tiene que ser probado con la historia clínica,
con los informes médicos, con los medicamentos, con la prueba que se hizo de hisopado faringeo, etcétera, que eso ya es un tema de carga probatoria a favor de los abogados, sobre todo de una defensa eficaz, dentro de un proceso administrativo regular, observando el debido proceso y el derecho a la defensa, a la luz de la doctrina, los convenios y los pactos internacionales, de los cuales el Perú es miembro y suscriptor, y mucho más la institución policial y de las Fuerzas Armadas, porque son instituciones tutelares del Estado. Bien, pero un hecho curioso. El decreto legislativo 1461, decreto legislativo de fecha 16 de abril del año 2020, recuerden que fue emitido por el gobierno del expresidente Vizcarra, otorgaba ascenso póstumo excepcional al grado inmediato superior a favor del personal policial, militar que fallece por hechos relacionados a la emergencia sanitaria, el estado de emergencia nacional y otras disposiciones vinculadas a la protección de la vida y la salud de la población ante la pandemia del coronavirus COVID-19. Miren, podría decirse que habría un contrasentido, pero la situación argumentativa y que va razonándose respecto al ofrecimiento de las pruebas tiene que tener en cuenta esto también. Porque durante el estado de emergencia, ustedes sabemos, emergencia nacional, y esta es una pandemia mundial, que hasta ahorita amenaza que va a ser una segunda ola mucho más grave, ojalá que no sea así al respecto, fue prorrogado por Decreto Supremo 051-2020 PCM y el 064-2020 PCM hasta el 26 de abril del año 2020. Además, tenemos que tener en cuenta que a través del inciso 10,1 del artículo 10 del Decreto Supremo 044-2020 se establece la intervención de la policía y de las Fuerzas Armadas para garantizar el cumplimiento de las medidas dispuestas durante la vigencia del estado de emergencia. Ojo. Y además que el artículo 3 del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional, establece que la función policial se desarrolla en el marco de su finalidad fundamental descrita y definida en el artículo 166 de la Constitución Política del Perú, ejerciendo sus funciones en su condición de fuerza pública del Estado y lo ejerce en todo el territorio nacional. En el caso de las Fuerzas Armadas, su intervención se realiza en el marco puesto en el artículo 137 y 165 de la Constitución. Pero esta norma que estamos mencionando, Decreto Legislativo 1461, su fecha 16 de abril del año 2020, en el artículo segundo, ojo, tenemos que entender algo que es fundamental para el análisis lógico, concreto, jurídico, razonablemente probatorio y aplicativo a cada caso concreto. Ojo, estamos hablando de casos concretos. No podemos generalizar. El derecho que me corresponde a mí no le puede corresponder al otro. Porque si yo tengo todas las pruebas que amparan mis derechos y el otro no tiene, bueno, va a tener que conseguir las pruebas y si no las tiene va a quedar fuera o va a ser improcedente su petición. Por eso el informe legal que concluye que es atendible en circunstancias analizadas caso a caso, caso concreto y avalado por los instrumentos argumentativos, probatorios, documentales, institucionales, periciales, médicos, jurisprudenciales, doctrinarios que avalen ante el órgano de la Dirección de Recursos Humanos la validez y la fundabilidad de la petición para que los actos con ocasión del servicio o a consecuencia del servicio del tema del coronavirus COVID-19 sean tenidos en cuenta para la pensión y los demás derechos establecidos en los beneficios y la ley de la Policía Nacional. En el artículo segundo de esta norma dice cumplimiento del deber. Ojo, para fines del presente decreto legislativo, ya mencionado, se considera el cumplimiento del deber a la participación del personal policial y militar en hechos directamente relacionados con las disposiciones establecidas en el marco de la emergencia sanitaria. Ojo, acá está señalando expresamente. Dice, hechos directamente relacionados, y la policía y la Fuerza Armada trabajan en hechos directamente relacionados con el tema de la emergencia sanitaria a nivel nacional y el estado de emergencia producido por el COVID-19. Entonces, pero aquí viene una salvedad que hay que tener mucho en cuenta. Siempre que las circunstancias del fallecimiento, dice, sean calificadas como acto del servicio, a consecuencia del servicio o con ocasión del servicio por el Consejo de Investigación competente. Cuando dice esto, dice que para la aplicación de este decreto legislativo y la participación de la Policía Nacional es reconocida como la Fuerza Armada directa en las acciones y operaciones policiales y militares cumplidas en el marco de su competencia funcional dentro de la pandemia del coronavirus COVID-19, es necesario que se pronuncie el Consejo de Investigación.
Por eso, señores administrados, viudas, padres o hijos por orfandad, hijas solteras mayores de edad, beneficiarios directos e indirectos, si usted quiere hacer alguna acción judicial, tiene que tener en cuenta que el Consejo de Investigación competente, sea de la Fuerza Armada, sea de la Policía Nacional, que se encarga de elaborar los actuados administrativos para que luego pasen a un asesor legal, que tiene que ser sometido en una opinión como la que yo estoy dando, no necesariamente va a ser amparable la opinión, porque es una opinión, no hay delito de opinión en la Constitución. Sin embargo, lo que sostiene, lo que fundamenta y argumenta que usted va a ser viable y que se declare fundada su solicitud para su efecto pensionario de sus derechos y beneficios como el Fondo de Seguro de Vida y el CTS, el FOSERSOE, etcétera, es como usted argumente, como usted razonablemente pruebe indiciariamente o con algunos elementos que puedan demostrar desde el inicio que usted goza del amparo jurídico, probatorio, argumentativo, doctrinario, jurisprudencial, que ampare su petición de que el fallecimiento de su familiar, esposo, hijo, incluso esposa, se ha derivado y es a causa del servicio, o a consecuencia del servicio, o con ocasión del servicio, y no como un acto ajeno al servicio, como se viene cuestionando ahora. Lógicamente que este artículo, en esta norma también hablan en su artículo 3 la calificación de las circunstancias del fallecimiento, que es básico. ¿Cómo se puede calificar las circunstancias del fallecimiento? ¿Quién lo hace esa calificación? ¿A cargo de quién está? Del Consejo de Investigación respectivo, o el que haga sus veces en las Fuerzas Armadas, en cuya conformación va un o una oficial del cuerpo, del servicio jurídico de la institución, y un oficial de la sanidad especializado en medicina forense de la institución policial o militar. Ahí puede haber una causal de nulidad en la conformación del Consejo de Investigación. Por eso, ojo, los temas periciales, los temas técnicos, los temas interpretativos, los temas argumentativos tienen que pasar por el brillo de literalidad y análisis probatorio razonado, sin analogías ni comparaciones, sobre todo respecto a la constitución de este Consejo de Investigación y que es designado por el comandante general de la policía o el titular de la institución, ¿no? Previa resolución administrativa, lógicamente, conforme lo establece el texto único ordenado de la ley 2744, ley del procedimiento administrativo general, aprobado por el decreto supremo 04-2019, con especial énfasis en los principios de simplicidad y celeridad, que eso está mencionado, ¿no? Incluso también tengo que mencionar que SUNAFIL, al respecto, si bien es cierto, no tiene relación directa con lo que estamos exponiendo, a través de los que se encuentran afectados por coronavirus COVID-19 en la policía o la Fuerza Armada, pero se relaciona, porque el criterio normativo aprobado por SUNAFIL respecto del empleador, que puede aplicar incluso contratos a sujetos de movilidad de estado de emergencia sanitaria, se relaciona con el procedimiento, con la constitución, con la argumentación y con el fondo y la forma de la solicitud de que sea considerado un efectivo como consecuencia o acto del servicio, vocación del servicio. Eso lo ha establecido incluso hasta la propia SUNAFIL. ¿Por qué se discute esto? Porque incluso esta norma ya mencionada decía de que había un beneficio adicional de 50.000 soles gracias a la donación de la empresa privada como beneficio adicional para los deudos de la Policía Nacional que en cumplimiento de su deber hayan resultado fallecidos por el coronavirus, y ante esta campaña de iniciativa loable, la compañía Pacífico Grupo, como aseguradora, dio a cada persona o a nivel de compensación 50.000 nuevos soles, y el monto a cobrar se sumaba como los diversos beneficios que la ley y que normalmente reciben los familiares directos de un policía fallecido o un miembro de las Fuerzas Armadas, como es el tema de las bonificaciones económicas, los aguinaldos, la escolaridad, la pensión mensual, el seguro de vida, el cobro del CTS, etcétera, etcétera, etcétera. Y además es importante que este carácter tiene carácter retroactivo, quiere decir de que si una persona no es atendida en su petición, pero después en enero o febrero se le puede amparar con una acción administrativa, retroactivamente puede cobrar los 50.000 nuevos soles. Otro de los argumentos probatorios, documentales y jurídicos para que se ampare el tema de que sea consecuencia de servicio o ocasión de servicio es que existe un reporte complementario que es el número 1564-8-4-2020 del COEN
de INDECI, del Comando de Operaciones de Emergencia Nacional del INDECI, un reporte número 43 de las 23.50 horas, que habla sobre la epidemia del coronavirus COVID-19 en el Perú, sus puntos de alcance, sus centros de operaciones de emergencia y todos los hechos que cubrieron y cubren hasta la fecha esta lamentable pandemia a nivel mundial. Bueno, estamos concluyendo que es atendible para las viudas, para los discapacitados, para los hijos, solteros, mayores de edad, que desde mi modesta opinión resulta procedente que, revisado caso a caso, su solicitud a través del órgano encargado administrativo de la Dirección de Recursos Humanos se pueda atender y declarar fundada su solicitud de la pandemia del coronavirus COVID-19 como causa de muerte de efectivos policiales o militares que han sido evidentemente probados con lo antes mencionado. Bien, quiero también despedirme a todos los miembros y seguidores de Barbosa Abogados SRL en YouTube, de mi celular 98 92 44 962, de este proceso de reincorporación militar policial 2020, que con mucha fe y optimismo estamos siguiendo adelante. También es necesario hacer ver que, si bien es cierto, algunas personas no podrían coincidir con los planteamientos o argumentaciones, razonamientos lógicos, filosóficos, entelequios, jurídicos, doctrinarios o jurisprudenciales que yo podría o puedo expresar en mi canal de YouTube, lo hago con mucho respeto, pensando en que la diferencia de opinión nace en la grandeza de los pueblos y que solamente la educación y el trabajo disciplinado hará la felicidad de las personas a luchar por una Policía Nacional, por unas Fuerzas Armadas dentro de un derecho constitucional racionalizado, argumentativamente demostrado. Les agradezco mucho por la atención. No se olviden de recabar sus firmas a nivel nacional y ponerse en contacto con cada delegado a nivel nacional para luego remitirlos a Lima y que pronto sea esto un proyecto de ley ya terminado y consumado. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.